intelectuales. Una vez lo dije de otra forma y alguien me llamó la atención, está bien. El pecado nubla nuestras facultades intelectuales. Y creemos que nos podemos ocultar de Dios. Y en el Salmo 139, versículos del 7 al 12, el salmista dice: ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, en lo oscuro, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas. En nuestra necedad me pongo unas gafas oscuras, me disfrazo y voy a un sitio donde nadie me conoce. Y el que todo lo ve. Qué necios nos volvemos a veces. Caminando fuera de la voluntad de Dios. Aquí no está el pastor. Aquí no están los hermanos de la iglesia. Aquí nadie me conoce. Estoy de viaje. Puedo darme ciertas libertades. Porque aquí el Señor no está. Pero el salmista está claro. No importa donde yo me meta, allí está la presencia de Dios. No importa cómo yo me disfrace, el Señor me conoce. No importa que mi plan parezca perfecto, contra los planes de Dios no puede ir ninguno. Y aquel hombre decidió ocultarse de la presencia de Dios. Fue contra la voluntad de Dios. Tomó un barco para Tarsis. ¿Qué sucedió en el barco? Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Allí está aquel hombre, oculto en un barco donde nadie lo conoce, eran gente paganas. Ellos no eran judíos, ellos eran paganos. Ellos no sabían quién era él. Él se mete en el barco, paga su pasaje y me voy para el otro lado. Y Dios, y es cuando el barco empieza ¿qué? A moverse. Cuando yo camino fuera de la voluntad de Dios, va a llegar la tormenta. Va a llegar la tormenta. Va a llegar la tormenta, mi amado. No camine fuera de la voluntad de Dios. Va a llegar la tormenta. Y cuando la tormenta llegue, entonces tu alma se va a estremecer y vas a decir, ¿qué yo hice? ¿Qué yo hice? ¿Por qué estoy aquí? Aquí estoy. Y el viento soplando. Y la Biblia dice que los marineros tuvieron ¿qué? Miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado. ¿Por qué estaba soplando el viento? ¿Por qué estaba soplando el viento? ¿Por el pecado de quién? De Jonás. ¿Era el de los marineros? Otro principio. Mi pecado no solamente me afecta a mí, mi pecado afecta a otros. Yo no soy una isla una isla que no tengo contacto con nadie. Cuando una persona peca, afecta a su familia, afecta a su comunidad y afecta a su iglesia. Jonás se creía pecado, pero la tormenta sacude todo el barco. ¿Cuántas veces por una decisión a la ligera hemos traído consecuencias amargas a la vida? Escuchaba una vez un pastor de hace ya años dando el testimonio de una joven dama que se acercó a él a pedir consejería.
Y era cuando llegó el SIDA. Estaba contagiada de SIDA. El pastor la conocía, una muchacha buena, seria. Dice, ¿qué pasó? Fue mi esposo. Tu esposo, sí. Salió una noche, de las pocas noches que sale, porque tengo que decir la verdad, el hombre no salía mucho. Una noche salió, fue una noche de bebida, una noche loca, y se contagió. Llegó a casa y me contagió. El pecado de uno comienza a afectar. Y usted me dirá, quizás, no, ese no es el mío. Pero no solamente en el aspecto sexual, porque vamos a salirnos del aspecto sexual. Mi carácter como cristiano, cuando no está bajo el control del Espíritu, afecta a otra persona, ¿o no? Ahorita en la escuela dominical teníamos una dramatización de un hermano ahí que estaba tratando de evangelizar a la compañera. ¿Y qué le dijo ella? Tú eres un malcriado, ¿qué tú me vienes a hablar a mí? Tú eres un malcriado, ¿qué tú me vienes a hablar de Cristo a mí, a hablarme de Dios si tú eres un malcriado? El pecado de esa persona estaba haciendo obstáculos para que él pudiera comunicar ¿qué? El evangelio. Y podíamos dar 1000 ejemplos más de los que somos padres, cómo nuestro mal o buen testimonio puede afectar mi familia. Los que somos parte de la congregación de la Iglesia de Cristo, cómo es que mi pecado puede afectar a toda la congregación. Por eso, mis amados, tengo que tener cuidado, porque cuando yo decido irme fuera de la voluntad de Dios, no es solamente mi relación con Dios la que se ve afectada, es mi relación con mis hermanos, con mi familia, con mi comunidad. Ahora, y seré breve esta mañana. Jonás está ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde dejamos a Jonás? Durmiendo. Hay gente que para escapar de sus problemas se echa a dormir, ¿o no? Yo no quiero saber de nada. Me tomo una llena el blanco. Y que nadie me moleste. Y eso que pasa una noche, no es comprensible. Lo que pasa es que cuando eso se convierte en una costumbre, en una adicción, queremos huir de nuestras responsabilidades en el sueño o aparentar que estamos durmiendo. Y vamos en un profundo sueño y que nadie me despierte, porque cuando me despierto tengo que enfrentar ¿qué? La realidad. Y yo no quiero enfrentar la realidad, yo quiero quedarme en el sueño, en la fantasía. Pero dice la Biblia, y no vamos a leer todo el capítulo, ese libro solamente tiene 4 capítulos, lo puede leer en 5 minutos en su casa, que el capitán del barco lo encontró. ¿Y qué le dijo? Mira, dormilón, tú no ves lo que está pasando. Aquí los marineros están lanzando lo que llevamos, la carga que llevamos, están clamando a su Dios y tú no haces nada. Qué triste. El que se supone que llevara la voz cantante en ese momento, el que se supone que diera la voz de esperanza, estaba durmiendo. Para que usted vea cómo el pecado va afectando. Él no se sentía responsable por lo que allí estaba pasando. Y en ocasiones es triste que los impíos sea lo que le digan a los cristianos lo que tengan que hacer. Oye, pero tú no eres cristiano, ¿por qué tú no oras? Oye, tú no eres cristiano, ¿y por qué tú no ayudas? Oye, tú no eres cristiano, y ese vecino que está al lado, que necesita, ¿qué pasa? Oye, tú no eres cristiano. Y esa familia que está padeciendo no hace nada a favor de ella. Y tienen razón cuando lo dicen. Es lo triste, que tienen razón. Que sea el impío el que le diga al creyente lo que tiene que hacer. Y allí estaba un pagano diciéndole a Jonás, ¡hey! ¿Qué pasa? Despierta, ¿tú no ves que se está hundiendo la nave? Mi amado, y como decía un famoso predicador aquí, de los años cuando yo era joven, Puerto Rico es un barco de lujo a la deriva, doctor Serrano. Puerto Rico es un barco de lujo a la deriva. Mi amado, este país necesita que la iglesia despierte.
Este país necesita que yo despierte. Que cuando la tormenta sacuda el barco, por la razón que sea, yo tenga una respuesta. Yo tenga una palabra de esperanza. Yo tenga algo bueno que decir. No simplemente, déjame quieto que aquí estoy roncando. No me moleste, yo vivo mi sueño. No podemos vivir aislados ante la realidad del pueblo que está sufriendo. Aquel hombre le preguntan, porque echaron suerte. La forma de los paganos. A ver, ¿quién tiene la culpa? Porque ellos, siendo paganos, oiga bien, siendo paganos, ellos pensaron, esto no es natural. Tuvieron discernimiento. Siendo paganos, y siendo paganos dijeron, aquí hay alguien que pecó. Contra los dioses, que era lo que ellos conocían. Vamos a ver. Y la suerte cayó ¿en quién? En Jonás. Sacaron el papelito de Jonás. ¡Jonás! Ajá. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres, Jonás? Óigame, y a mí me da cosa cuando él responde el versículo 9. Y él le respondió, soy hebreo. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Que tú qué? Podrás ser hebreo, esa te la paso. Pero que temes a Jehová. Si temieras a Jehová no estaríamos en esta. Si temieras a Jehová de verdad, este barco no estaría sacudiéndose. Porque es por tu pecado que estamos aquí. Y es triste cuando el mundo juzga a la iglesia. Y lo hace con razón. Decía nuestro maestro esta mañana que uno de los obstáculos para el evangelismo es cuando no tengo buen testimonio. Si yo no tengo buen testimonio en mi trabajo o en mi comunidad, ay, yo no voy a poder evangelizar. Porque lo primero que me van a decir es que, ¿y eso que es cristiano? ¿Tú me vienes a hablar a mí de qué? ¿De religión? Ay, olvídate de eso. Aplícatela, me van a decir. Aplícatela. Porque tu testimonio, ¿qué? Porque mi testimonio no es bueno. Y Dios está esperando que su iglesia tenga buen testimonio. Que cuando lleguen las tormentas de la vida, y le tengo noticia, a todos nos llegan. A todos nos llegan tormentas en la vida. A todos nos llegan. Cuando lleguen las tormentas de la vida, yo pueda clamar al Dios del cielo con la confianza de que mi vida está en armonía con Él. Ahora, capítulo 4. Que diga, capítulo 2. Versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Desde dónde? ¿Qué pasó con Jonás? Lo tiraron. Él, lo único bueno que dijo ahí fue eso. Tírenme. Tírenme del barco porque mientras yo esté aquí, esto no se va a arreglar. Tírenme. Al principio, fíjense los cristianos que eran estos paganos. Porque ellos no querían hacerlo. Y cuando lo tiraron, pidieron perdón al Señor. Y dice, Señor, perdónanos si estamos tirando a un inocente. Los paganos. Para que usted vea que cuando yo me salgo de la voluntad de Dios, hasta el pagano se ve más cristiano que yo. Lo tiran. ¿Y qué pasó? Se calmó la tempestad. Ahora, Dios tenía algo preparado para Jonás. Y allá le estaba esperando a alguien. Porque mi Dios es el Dios que tiene control sobre la naturaleza. El creador del cielo y de la tierra. Ante quien se somete todo espíritu. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es mi Dios. El que, como decía el Salmo, cuando Él decide, los vientos soplan. Cuando Él decide, cae la lluvia. Cuando Él decide, deja de llover. Y tenía una sorpresa para nuestro amigo Jonás. Allá dice la Biblia que estaba ¿qué? Un pez gigante, no dice el nombre, no sabemos, generalmente todo el mundo apunta hacia nuestras queridas ballenas, pero no sabemos. Quizás era una especie que ya se extinguió. Sí sabemos que eso es posible. El año pasado se dio ese caso. Una persona que estaba buceando, buscando
langosta, de momento, dice él, desapareció. Algo me atrapó. Estaba en un lugar oscuro, dice el buzo. Se lo tragó o se lo metió en la boca a una ballena. Y fue y luego y lo escupió y salió vivo. Eso fue el año pasado, eso estamos hablando de una película. Sí, apestoso. De esa ya no volvió a comer pescado. Dios tenía algo preparado. Mire, a mi Dios no se le escapa nada. Él sabía desde antes que Jonás pecara que él iba a pecar. Él sabía que él iba a tomar el barco. Él sabía que se iba a echar a dormir. Él sabía también que los marineros iban a dar mejor testimonio que él. Y él sabía que iba a parar ahí. Y paró al vientre de un animal. Pero hay buena noticia. Aquí viene algo positivo. No importa cuán crítica sea la situación u oscuro esté el lugar, ora. Ora. No importa cuán bajo hayas caído, ora. No importa cuán difícil sea el momento, ora. Que el problema no tiene solución, ora. Mi amado, ora. Si ese hombre desde el vientre de un pez oró, ¿por qué tú y yo no lo vamos a hacer? Esa herramienta tan poderosa que Dios nos ha dado y nosotros no la usamos. Ora. Hubo un hombre que se llamó George Muller. George Muller era un pastor alemán. No era German Shepherd, espere, vamos a poner, déjame hablar mejor. Era un ministro cristiano que era de Alemania. Porque aquí pastor alemán, todo el mundo piensa un perrito. No. Era un pastor alemán que Dios llama a trabajar en Inglaterra. Originalmente él iba a trabajar con los judíos. Su visión era trabajar con los judíos que no conocían a Cristo. Pero cuando llegó a Inglaterra, Dios le cambió ¿qué? Los planos. Porque Dios es el que sabe todo. Y lo puso a trabajar con los niños huérfanos. En ese momento, Inglaterra estaba viviendo una crisis. Porque los niños estaban abusando de él, los estaban tirando a las calles, los usaban como... Tristemente vimos en estos días que estaban explotando unos niños en una tienda en los Estados Unidos. Pero en la Inglaterra, en ese momento del siglo XIX, eso era la ley del día. Y él comienza a trabajar con esos niños. Pero ¿sabes una cosa? George Muller fundó un orfanatorio. Más de 10,000 en la historia de ese orfanatorio, pasaron más de 10,000 muchachos por allí. Sin ayuda del gobierno. Sin fondos federales, sin recolectas. George Muller le dijo, Señor, si tú me llamaste a esto, tú vas a proveer. Hay un libro que se llama 2 millones de oraciones contestadas de él. Claro, en el libro no están las 2 millones de oraciones, simplemente una hipérbole. Pero sí, él registraba todo. Un día, dice él en uno de sus testimonios, se sentaron a la mesa y no había nada que comer. Y los nenes dicen, pero, Muller, ¿qué vamos a hacer? No hay comida. Vamos a dar gracias. Gracias. Y al momento de él decir, amén, tocaron a la puerta. El carrito de la leche la llevan en carro, se le salió una rueda, se le partió una rueda. Y el lechero dijo, no voy a poder llegar hasta el sitio. Así que mire, señor Muller, coge la leche porque yo no puedo llegar a donde iba. Al poco rato, el panadero, mira, estos panes eran para una gente, pero como ellos son tan tiquismiquis, no salieron como quedan, pero los panes están buenos. Pan y leche. En una mesa que no había nada. Ese hombre aprendió lo que es el secreto de vivir por fe. Por fe. Y yo sé que aquí hay gente que sabe lo que es eso, vivir por fe. De que cuando no hay nada, saber que Dios provee. De que si yo le soy fiel a Dios, Dios va a proveer. Así que no importa cuán difícil sea la situación, ora. Y Dios respondió. Y dice la Biblia que el pez que hizo con Jonás, bla. Definitivamente Jonás no volvió a comer pescado el resto de su vida, yo creo. Debía tener un olor bien particular cuando llegó. Pero
El problema es que el Señor vuelve y lo llama y le dice, Jonás, dice el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama a ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, ahora sí, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Era una ciudad inmensa, pero Nínive no estaba en la costa. Nínive estaba más adentro. Así que Jonás tuvo que ¿qué? Caminar, caminar, caminar. Y llegó y proclamó el mensaje en Nínive. En 40 días, dice el Señor, por su maldad, esta ciudad va a ser destruida. El que predique eso hoy, no lo van a invitar a ninguna iglesia. No lo van a bloquear de Facebook. En YouTube le van a quitar la cuenta. TikTok ni lo va a ver. Porque no era un mensaje que agradable. Tú tienes el campeón dentro de ti. Anda, tú puedes. Mensaje motivacional. Tú puedes. Realízate, autorrealízate. Esos mensajes motivacionales que gustan muchísimo, pero que no están en la Biblia. Pero ahí estamos. El mensaje era, miren, ustedes están bajo el juicio de Dios. Y si no se arrepienten, esta ciudad va a ser ¿qué? Destruida. Y para sorpresa del que lee del lector moderno que lee esa historia por primera vez, ¿qué pasó? La gente que se arrepintieron. Y yo no sé si a veces usted piensa que el mensaje que Dios le ha dado no va a funcionar. A veces sí. Dice, Señor, pero esto no va a funcionar. Este mensaje como que está un poquito duro. Pero era el mensaje. Aquella gente que partía cabeza, que colgaba los cuerpos de sus enemigos en los muros, que hacía que las familias cargaran la cabeza aquella gente se arrepintió. Desde el rey hasta el más pequeño. Desde el rey hasta el más pequeño se postraron ante la presencia de Dios y dijeron, perdónanos, Señor. Perdónanos. Y es que la compasión de Dios se manifiesta para ¿quiénes? Para nosotros, la iglesia. Para todo. Ahí está el problema. Jonás creía que por él ser judío, ¿qué? La salvación es de nosotros los judíos. ¿Se recuerdan? Que ellos tenían ese complejo de que nosotros somos los únicos, los mejores. Cuando el Señor le dijo a Moisés en el Deuteronomio, le dijo, mira, ustedes no son ni los mejores ni los más bonitos. Simplemente yo los elegí. Lo bueno que ustedes tienen es que yo estoy con ustedes. Ustedes no son superiores a nada. Yo lo que quiero es que ustedes manifiesten mi gloria al mundo. Que ustedes sean una nación misionera. Pero ellos se trancaron. Y aún en el Nuevo Testamento, cuando el Señor derrama el Espíritu Santo sobre su iglesia, tuvo que darle una visión ¿a quién? A Pedro, ¿se recuerdan? Cuando Pedro estaba orando, que el Señor le muestra ¿qué? El lienzo con los animales impuros. Y él dice, no, yo no como eso, yo no como chón, no como lechón, yo no como lechón. No, yo no como langosta. No. Ni morcilla, no me muestres eso, Señor. Y el Señor le dijo, mata y come. Mata. Dios no estaba hablando de dieta en realidad. Dios lo que le estaba diciendo es que él lo comprendió. Mi evangelio es para ¿quién? Para todos. No es para el grupo de mi iglesia. No es para el grupo de mi denominación. No es para mi familia. La misericordia y la gracia de Dios es para todos. Aún para los crueles ninivitas. Es la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a mí y a usted nos salvó la gracia de Dios. El problema es que yo a veces me creo superior. A eso se lo debe llevar el diablo. A veces decimos eso, o por lo menos lo pensamos. Qué bueno que le pasó. Y ojalá se quede así. Esa era la actitud de Jonás. Jonás no quería ir allí. ¿Por qué? Versículo 4 del capítulo 4, creo que es. Déjame ver. Entonces dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera?
No, pero ese es el otro. Él señala y dice, yo, Señor, no quiero ir a predicarle. Por eso yo no quería ir a predicarle. Le dice Jonás al Señor. ¿Por qué? Porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Y yo sabía que cuando ellos recibieran el mensaje se iban a ¿qué? Este es el primer evangelista que se enfogona porque la gente se convierte. Yo nunca había visto eso. Todos los predicadores celebran que la gente se arrepienta. Este se enojó porque la gente se arrepintió. Miren lo que es el fanatismo. Miren lo que es ese nacionalismo ciego de que lo mío es lo mejor, lo demás está mal. De que yo tengo la verdad y no es para nadie. Mi amado, mi Señor es el Señor de todos los pueblos, de toda la gente. Y a donde iban los ninivitas, iba yo también. Un amén. Gracias, hermana. A donde iban los ninivitas, íbamos nosotros también. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, por cuanto todos pecaron. Todos. No hay justo ni aún uno. Y a mí se me olvida eso. Y empiezo a ver a otro pecar, porque peca de manera diferente a la mía. Ese se lo va a llevar el diablo. ¿Y la gracia de Dios qué? ¿Y el mensaje del evangelio qué? ¿Y la buena noticia qué? Que Dios sigue llamando. Y que en la cruz Cristo cargó nuestros pecados. Que nadie tiene que ir al infierno, porque ya hubo uno que pagó. De eso se trata, mi amado. Esa es la gracia de Dios. Pero se me olvida. Se me olvida de dónde Dios me sacó. Y creo que soy superior. Y miro a la gente por encima del hombro. Mire, mi amado, y hasta que yo no comprenda y se me meta en los huesos y yo, como nuestro pastor llore cada vez que vea el mensaje de la cruz, yo no voy a pasar ese mensaje a nadie, porque yo creo que me merezco el cielo. Y ya hemos llegado al punto de que creemos que nos merecemos el cielo. Yo no me lo merezco. Cristo pagó por mí. Yo no me lo merezco, Él me salvó. Yo no me lo merezco, y como dice nuestro pastor, lo único bueno que hay en mí es Cristo. Lo demás soy yo. Aquella gente iba a morir, iba camino al infierno y a él no le importaba. A veces mis prejuicios familiares pueden ser obstáculos para proclamar la gracia de Dios a todos. Y a veces yo pienso y digo, no, porque es que la gente que comete este pecado, esos no son de Dios. La gente no tienen perdón, no son merecedores de la salvación. Pero yo les tengo noticias, ninguno éramos merecedores. Ni el que comete ese pecado, ni el que comete el que yo peco. Todos somos objetos de la gracia de Dios. Y es por su gracia. Y estoy cuadrando ya, pastor. Hay una escritora que se llama Rosaria Butterfield. No sé si lo pronuncié bien. Qué bueno que mis hijas no están aquí porque al final del culto iba a tener que repetir esa palabra muchas veces. Rosaria Butterfield. En español, Rosario Campo de Mantequilla. Será algo, bueno, algo así. Traduciéndola al español. Rosaria Butterfield. Esta era una mujer lesbiana, profesora de la Universidad de Siracusa, activista de los derechos de la mujer. Daba clases de derechos de la mujer en la Universidad de Siracusa. Tenía a su compañera. Y, oiga bien, ella estaba contenta. Ella estaba contenta como ella era. Así lo en su testimonio dice, yo no vine a Cristo porque yo estaba infeliz, yo estaba contenta. Pero un día llegaron en esa ciudad, iba a haber una convención de los Promise Keepers, que eran los hombres cristianos que se reunían. No sé si todavía existe esta asociación, que hacían convenciones de hombres cristianos. Y ella escribió un artículo contra los cristianos en el periódico. Y le llovieron cartas, santas cartas, de gente insultándola, de cristianos insultándola. Pero llegó una carta de un pastor y el pastor la invitó a su casa. Dijo, ¿usted me haría el honor de venir a mi casa y conversar? Y ella dijo, sí, claro que sí. Porque ella estaba escribiendo un libro contra los cristianos. Y dijo, aquí tengo yo material para el libro. Así que ella fue
a la casa de este pastor, con un hombre casado, con su esposa, y ella esperaba una recepción un poco seca. La abrazaron, la besaron y le tenían una buena comida y se sentaron a hablar. Ella dice en su testimonio, lo que a mí me preocupó es que no era lo que yo creía de los cristianos. Para mí los cristianos nos odiaban, dice ella en su testimonio. Los cristianos nos odiaban. Y yo me senté en aquella mesa y no me sentí que ellos estaban tratando de ganarme para su iglesia. Me sentí que ellos querían conocerme. Y hablamos, y hablamos, y hablamos. Y ni me invitaron a la iglesia, ni me llamaron a arrepentirme. Simplemente me dijeron que si quería volver, que ellos estaban dispuestos a tener estudios bíblicos conmigo y a tener conversaciones del tema que yo quisiera, dice ella. Ella dijo, pues claro. Y volvió una vez, y volvió 2 veces, 2 años. 2 años estudiando la palabra con aquella familia, con aquel pastor. 2 años hasta que ella se convirtió a Cristo. Ella dice, yo nunca me sentí como que ellos estaban tratando de ganarse un miembro para la iglesia. Yo me sentí amada, aceptada. Y ellos me hicieron ver lo que enseña la palabra con respecto a mi conducta. Hoy día ella es esposa de un pastor. Hoy día ella es esposa de un pastor en Carolina del Norte. Ya eso hace años. Y es conferencista en su iglesia. ¿Por qué? Porque hubo alguien que no se sintió superior, que no la miró por encima del hombro, que no pensó que lo que ella tenía se contagia, que su pecado era peor que otro. Simplemente la amaron. La hicieron parte de su familia. Y eso le permitió que ella abriera su corazón al evangelio. Esa mujer conoció a Cristo a través del testimonio de esa familia. Y yo me pregunto, si nosotros tuviéramos la misma actitud que tuvo Jonás, no vamos a alcanzar a mucha gente para Cristo. Yo no me puedo alegrar de la condición del mundo. Yo tengo que ser como Jesús, el profeta perfecto. En Lucas, y con esto termino, capítulo 19, versículos 41 al 44, dice, y cuando llegó, hablando de Jesús, cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos que es tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está profetizando lo mismo que Juan el Bautista. Está profetizando que Jerusalén va a ser ¿qué? Ahora, ¿se alegraba él en eso? No, él lloraba sobre eso. Era un mensaje muy parecido al de Jonás, pero en este caso el profeta que lo da llora porque sabe que con esa generación no se va a arrepentir. Quiera Dios que cuando nosotros miremos al mundo, no miremos al mundo como siempre gente que son peores que nosotros. No miremos a nuestros amigos y familiares inconversos como gente que ya no tienen solución. Miremos que son gente como nosotros, que también necesitan a Cristo, que necesitan ver la gracia y la misericordia de Dios en sus vidas, para que no nos pase como a este hombre. Este hombre salió a ver si Dios destruía, si no se arrepentían, a ver si Dios destruía la ciudad. Pero dice la Biblia que hizo una enramada y se echó a dormir. Por la noche dice la Biblia que Dios mandó una calabacera que lo cubrió y le dio sombra. Y él se puso como, ay, qué lindo, qué fresquito bueno. Pero por la mañana un gusanito fue y ¿qué hizo? Secó la calabacera. Mira qué bien se puso. Se enojó y dijo, yo me quiero morir. Sí, lo dijo así. Yo me quiero morir. Y Dios le dice, ¿por qué tú estás enojado? ¿Por qué? Porque la calabacera que me estaba dando fresquito y me estaba dando sombra se pudrió. Y termina ese libro con una pregunta. ¿A ti te da pena por esa calabacera? Pero no te da pena por los 120,000 personas que vivían en Nínive. A veces estamos tan ensimismados en nuestras propias necesidades. Ay, mis problemas. Y el mundo está ¿qué? Perdiéndose. Y yo acá peleando con Dios porque no me da el carro nuevo. Y yo me peleando por Dios porque me dijo que no.
Y yo peleando con Dios porque aquel me cogió de bobo. Y la gente perdiéndose. Y ya a mí no me importa porque yo tengo mi pena, mi propio problemita. Mire, mi amado, Dios nos va a llamar a cuenta. Dios nos va a llamar a cuenta. Debemos despertar ya. El mundo se pierde y necesita a Cristo. Lo necesita como yo lo necesito, como usted lo necesita, como todo el mundo lo necesita. Proclamemos a Cristo. Cristo viene, mi amado. Dios les bendiga.